a todos y todas, reiterar la preocupación por este proceso de comunicación en el que pensábamos que empezábamos a las 3, pero estaba programado para las 4. Y entonces voy a ser muy breve porque lo que quieren todos, y lo entiendo, es escuchar a la senadora. Nosotros en la universidad estamos pues muy complacidos de recibirla. Este es un espacio de libertad y se ha mantenido así por más de 200 años. Y en aras de un proceso académico y de debate sobre lo que es ahora la reforma al equilibrio de poderes, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pero también la universidad, se ha involucrado en una red de universidades propuestas por el Externado, la Universidad Externado de Colombia, en el que estamos trabajando, y aquí varios de los presentes están en esto, 4 temas en concreto. 1, sistema electoral. 2, poder legislativo. 3, reforma al Poder Judicial. Y 4, reforma a los organismos de control. Las mesas han trabajado durante esta semana y hoy, digamos, vamos a tener este punto final. Y creo que parte de la metodología es que varios de los que hacen parte de las mesas tienen muchas preguntas sobre eso y eso irá al final. Entonces quería hacer una presentación y seguir invitando a quienes quieran participar en este proceso donde la universidad y la facultad con su programa de Derecho y de Ciencia Política están comprometidos pues a participar de las mesas. Yo simplemente en una cuestión muy general que creo que es lo que estos espacios de libertad siempre añoran, voy a hacer una presentación muy pequeña de lo que Montesquieu en una época escribió y decía: todo organismo lleva en el impulso el de crecer, el de engrandecerse. Este impulso es tan fuerte que sacrifica su propia conservación para ser cada vez más y hasta llegar a su propia muerte. Esta autodestrucción equivale al desmesuramiento, es decir, equivale a grandeza sin equilibrio. Esta idea clásica liberal es la que probablemente en todos los procesos de reflexión, a pesar de que ya del Estado liberal no ha quedado nada y menos en este país, y todo lo que tiene que ver con el Estado social ha sido una completa lucha, pues está en el fondo del proceso de lo que pretendemos, buscar el equilibrio del poder, negar probablemente en una proyección a futuro lo que hemos sido, esa cultura del autoritarismo, y proponer de alguna manera límites a los poderes, particularmente después de la reforma, de tantas reformas que ha tenido la Constitución del 91, el desmesuramiento del poder ejecutivo y de los órganos de control y la corrupción que ha llegado a la justicia. Digamos que esas son nuestras preocupaciones y hoy pues se las entregamos para que dentro de esta exposición que usted nos va a hacer, pues trabajemos particularmente esos puntos. Entonces los dejo con la senadora y creo que ¿qué tiempo tenemos para luego hacer las preguntas? Más o menos una hora para media hora de preguntas está bien. ¿Les parece bien? De acuerdo. ¿Media hora para una hora de preguntas? Bueno, de acuerdo, parece perfecto. Adelante. Bueno, primero, muchísimas gracias. Qué honor ver este auditorio, qué estimulante ver este auditorio lleno de caras jóvenes, de caras de libertad, como dice nuestra profesora. Déjenme, para ir al punto, gastarme unos 20 minutos, no más de media hora, para que podamos conversar siquiera una hora todos, en contarles la experiencia, digamos, de estos 2 meses en relación con este tema de la propuesta de equilibrio de poderes que ha hecho el gobierno del presidente Santos. Yo estoy aquí pues de primípara en este tema, como ustedes saben. Estoy tratando de gozarme esta experiencia y de aprender. Pero quisiera empezar por decirles que si la Alianza Verde hubiera ganado la presidencia de la República, posiblemente hubiera propuesto una reforma de equilibrio de poderes también. Pero esa reforma de equilibrio de poderes tal vez no tendría, exceptuando la reelección presidencial, posiblemente ninguno de estos temas. ¿Por qué? No porque no los consideremos relevantes, sino porque los consideramos secundarios frente a nuestra principal preocupación.
Nuestra principal preocupación es el desequilibrio del poder del ciudadano frente al poder del Estado, frente al poder de los poderes organizados en las instituciones. Ese es el desequilibrio que nos parece que es central en esta democracia y que tratar de equilibrar sería fundamental. De manera que si nosotros estuviéramos proponiendo una reforma de equilibrio de poderes, posiblemente lo que estaríamos proponiendo es presupuesto participativo local en todos los municipios con el 100% del presupuesto de inversión de cada municipio. Si estuviéramos proponiendo una reforma de equilibrio de poderes desde la Alianza Verde, estaríamos proponiendo que la inversión nacional regionalizada no se siga repartiendo en partidas globales que se aprueban en el presupuesto y partidas individuales, lo que se llama mermelada, acordadas por debajo de la mesa entre cada congresista y cada ministro, sino que propondríamos que se aprueben partidas globales, sector, región, y que esas partidas globales salgan a audiencias públicas regionales, donde vayan los congresistas, donde pongan la cara, donde argumenten con su comunidad por qué se deben priorizar X o Y o Z proyectos, y esas partidas específicas, que sepamos que Claudia López vino a Antioquia, a la Audiencia Pública Regional de Educación, pidió esta partida para la Universidad de Antioquia, se aprobó así, se espera incorporar a tantos alumnos y vuelva como una partida específica del presupuesto. Y sepamos de eso, de dónde salió, quién pone la cara y cómo se hace. Si nosotros estuviéramos proponiendo una reforma de equilibrio de poderes, propondríamos, lo vamos a hacer, cada una de estas cosas las vamos a hacer por separado. Una defensa, por ejemplo, a la consulta previa y también a la consulta popular como un mecanismo de defensa y negociación entre las comunidades de las regiones y las transnacionales y el gobierno nacional que quieren hacer minería a la brava. En fin, esto para decirles que nuestra visión, digamos, de qué es lo que hay que equilibrar en el poder en Colombia, nuestra es muy distinta a la que el presidente Santos le está proponiendo al Congreso de la República. Sin embargo, pues así es la vida, nosotros no ganamos la presidencia, tenemos unas curulitas en el Congreso que estamos tratando de aprovechar de la mejor manera posible, y el presidente tiene la facultad de ponerle la agenda pública al país y en particular la agenda al Congreso, y ha radicado esta reforma. El enfoque de esta reforma no es equilibrar el poder entre el ciudadano y el Estado, el enfoque de esta reforma es equilibrar el poder entre poderosos, entre poderes. No es un tema menor, digamos, no digamos que sea inútil, pero es otro enfoque. Déjenme tratar ahora, en una segunda parte, de resumirles, ustedes tendrán, este es público, cualquiera de ustedes puede entrar, supongo que a la página del gobierno, espero que lo tengan, en todo caso a mi página, si quieren, claudia-lopez.com, puede ver cómo era el proyecto original que planteó el gobierno, qué respuesta hizo la Alianza Verde frente a eso, qué aprobamos en la comisión primera, y yo creo que hoy ya pueden ver qué va a llegar a la plenaria como propuesta de ponencia. Yo soy ponente, somos como 7 ponentes de esa reforma. Esta reforma quiere, digamos, parte de 2 supuestos. Hay desequilibrios de poder dentro de cada rama, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, y hay unos factores de desequilibrio de poder entre ramas. Y entonces los propone unas cosas para solucionarlos. Reforma como casi 40 artículos de la Constitución. Sin embargo, más que el número de artículos, reforma unos temas centrales. Después de mucho leerla, releerla, criticarla, volverla a estudiar, en fin, yo he concluido, déjenme esbozarles de una manera lo más simple y puntual posible la reforma en estos temas. En la rama ejecutiva, la visión que trae la reforma es que el epicentro fundamental de desequilibrio de poder dentro de esa rama y entre esa rama y las otras es la reelección presidencial y propone eliminarla. Y no solamente propone eliminar la reelección presidencial, sino en general todas las reelecciones de los altos cargos en la rama ejecutiva o en los altos cargos que controlan la rama ejecutiva. Esa es la piedra fundamental, es eliminar la reelección, esa es la pieza fundamental de la concepción de equilibrio entre la rama ejecutiva y entre ella y las otras. Uno podría decir, en honor a la verdad, que en parte entre ella y el ciudadano. Es decir, y ahí no estamos en desacuerdo. Es decir, yo creo que sería tapar el sol con un dedo, decir que la reelección presidencial en un país ya presidencialista, ya con muchos visos autoritarios, efectivamente concentró un poder excesivo
y desmesurado sobre quien ejerza la presidencia de la República. Y es sobre quien ejerza la presidencia de la República. Es decir, si algo ha quedado demostrado con esto es que el poder no estaba concentrado porque el presidente se llamara Álvaro Uribe. Ahora yo veo ahí a Álvaro Uribe todos los días pataleando sobre cómo le aplicaron la misma medicina que él le aplicó a los otros. Bueno, que chupe para que aprenda. Pero eso lo que demuestra es que no, digamos que un poco el mito del embrujo autoritario enmarcado en la persona no es tanto en la persona. Es un diseño institucional que concentra poder sobre la figura del presidente, que hace prácticamente imposible competirle a un presidente en ejercicio en una sociedad como la colombiana, con la estructura social e institucional que tiene. Ahí estamos de acuerdo, y esa es la visión, digamos, que trae esa reforma. Entonces, por eso propone eliminar la reelección presidencial, la del procurador, la del magistrados, la de miembros del Consejo Superior de la Judicatura, las del fiscal, las del contralor, todas. Excepto la intercalada que ya existe de gobernadores y alcaldes, que seguirá existiendo, como existe hoy. De resto no va a quedar ninguna otra. Primer punto. Segundo punto, de la rama legislativa. En la rama legislativa, la visión que este proyecto trae es un poquito contradictoria, la verdad, porque el epicentro fundamental es lo que ha desequilibrado el poder entre el ciudadano y sus representantes en el legislativo, es el voto preferente. Ese es, digamos, el centro de la argumentación. El voto preferente ha profundizado la individualización, la microempresarización de la política, le ha restado capacidad de organización, dirigencia, control a los partidos. Cada político es dueño de sus votos. Si hace elegir solo, pues del partido no necesitas uno el aval. Yo puedo no volver por la dirección del Partido Verde en 4 años y no pasaría nada. Voy una vez al mes por compromiso de construcción de partido, pero realmente no por algo más allá de eso. Entonces, la reforma dice, no, el voto preferente ha desvinculado prácticamente a los políticos de sus partidos, le ha restado capacidad al partido de ser el responsable de su organización política, de su militancia, de sus representantes, y la medicina que propone es la lista única y cerrada por partido. Ya había listas únicas, la innovación es que sean cerradas, que no haya voto preferente. Esa es una discusión que tiene pues mucho de largo, mucho de ancho. Porque en principio yo les digo, pues yo no sé, aquí hay muchos politólogos supongo, en mi sesgo de politóloga y de mi experiencia de ciudadana, yo diría, yo creo que la reforma tiene razón. Yo no creo, como dice el gobierno, pues que el voto preferente haya producido el clientelismo, ni sea el causante de la parapolítica, ni sea el causante de la intervención de dineros de la mafia en la política. No. Con listas cerradas también, con mitacas, es decir, esos fenómenos han perdurado en la historia colombiana por muchas otras razones. Pero sí creo que el voto preferente ha introducido y profundizado esos elementos y los ha facilitado, ya básicamente fragmentado la política y la organización de la representación política a través de los partidos de manera tal que ha diluido la responsabilidad. Entonces la corrupción es culpa de todos, pero de nadie, y en últimas nadie responde, o muy pocos responden. Esa es una discusión siempre larga. ¿Qué debe cambiar uno, las prácticas o las normas? Por supuesto, las prácticas. Yo insisto, en el Congreso no deberíamos tener que proponer ninguna reforma para eliminar la mermelada. Basta con que el presidente de la República no quiera sobornar congresistas como método de gobierno, eso pues bastaría. Pues nos toca inventarnos todo un diseño institucional porque no logramos tener un presidente que no soborne al Congreso. Entonces, claro, hay que seguir perseverando, creo yo, en cambiar las prácticas, pero también creo que es innegable reconocer, el caso de la reelección tal vez sea más claro, que ciertos diseños institucionales favorecen ciertas prácticas de concentración y abuso de poder. Entonces, pues que si uno resta lo que el diseño institucional pueda influir, pues algo ayuda, y sigue pues perseverando en la briega y en la lucha de las prácticas. Pero ese es el epicentro. Ahora, ¿por qué digo que allí, a diferencia del primer punto, donde hay una coherencia bastante rigurosa, diría yo, en el proyecto, en el segundo ya no tanto? Porque por un lado elimina el voto preferente. Nosotros, por ejemplo, en la Alianza Verde tuvimos y vamos a seguir teniendo una discusión interna muy fuerte alrededor de si apoyarlo, si no apoyarlo, nos da muchos temores, pues volver al autoritarismo, al bolígrafo, eso tampoco es el partido que queremos tener. Pero por otro lado decimos, bueno,
pero el autoritarismo y el bolígrafo no es la opción que queda. O sea, si el Partido Verde se vuelve un autoritarismo de bolígrafo es porque los miembros del Partido Verde nos quedó grande hacer un partido democrático, pues no porque las normas nos obliguen a hacer un partido autoritario y de bolígrafo. Sin embargo, después de mucho debatir, dijimos, bueno, apoyémoslo sí y solo sí, nos da algunas garantías de democracia interna en los partidos, con unas herramientas para hacerla posible, más allá de que tengamos la voluntad de hacerla. Y en nuestro caso, por lo menos, el esquema fue, bueno, voy a decir al Gobierno Nacional para resumir. Estamos dispuestos a considerar su propuesta de lista cerrada, pero queremos que quede claro que pueden haber elecciones primarias al interior de los partidos para definir democráticamente el orden de las listas. Segundo, esas primarias deben tener financiación pública, preponderante y anticipada, como funcionan las elecciones presidenciales, que es donde la financiación, digamos, de las campañas funciona mejor. Y tercero, queremos tener la posibilidad de hacer coaliciones entre partidos, por lo menos entre partidos pequeños. Coaliciones no solamente para cargos ejecutivos, sino coaliciones también para corporaciones públicas. Y entonces, bueno, fuimos allá y dijimos, bueno, sí, estas tres cosas. Y las tres cosas nos las metieron y nos las aprobaron. Entonces, bueno, palabra es palabra, nos las aprobaron. Entonces votamos a favor de la lista cerrada en el primer debate. Pero tiene unos venenitos, digamos, ya no es tan coherente. Porque, por ejemplo, tiene venenitos que nosotros no compartimos, votamos en contra, pero perdimos. Por ejemplo, el gobierno le dio porque es importante que los congresistas, además de congresistas, puedan ser ministros, si el gobierno los quisiera llamar a ser ministros. Esa práctica existía en Colombia y fue muy perversa. Entonces el gobierno dice, sí, fue muy perversa. Fue muy perversa porque el gobierno podía venir y proponerle a alguien en el Congreso que fuera ministro, no tenía que renunciar, lo nombraba ministro un ratico y después volvía. Lo que estamos proponiendo ahora es que tenga la opción de ser ministro, pero renuncia y renuncia. Y si lo votan al mes, mala suerte. Se quedó sin curul y sin ministerio. Y lo argumentan como una cosa de que, dijo Horacio Serpa, ¿no?, en el debate, para defender esta propuesta, dijo, es que aquí yo quisiera no negarle a mis colegas, y lo digo con todo respeto por Horacio Serpa, pero yo no quisiera negarle a mis colegas, a las nuevas generaciones, en este Congreso, a pesar del descrédito, en este Congreso está representada la materia gris de la política colombiana, lo más granado, los mejores liderazgos. ¿Por qué tenemos que nombrar a un poco de tecnócratas desconectados en los ministerios para que nos hagan el favor de gobernar? Si aquí está la gente que mejor podría gobernar si tuviera la oportunidad. Sí, yo le agradezco el piropo, doctor Serpa, pues yo gris, todo, yo le agradezco mucho. Pero a mí me parece que si a uno en la vida no le ponen un revólver en la cabeza, ¿cierto? Uno escoge si quiere irse para el Ejecutivo y que lo nombren, o si quiere venirse a un cargo de elección popular, y si escoge venirse para un cargo de elección popular y cuenta con la suerte de que lo elijan, pues tiene que cumplir su periodo, no puede andar diciendo al mes, no, mira, ¿sabes qué? Me aburrí. Eso no me parece muy respetuoso con los electores, uno, y dos, me parece que se presta para otra vez manejo, digamos, a más de la mermelada, a más de las partidas regionales, a más de robarse la plata, ahora los van a poder sobornar con ministerios, no. Yo no creo que eso además como crea otra vez unos vínculos como perversos entre una rama que está hecha para controlar al Ejecutivo. Pues, para eso es que está, no lo hace. El Congreso de Colombia funciona como un notariado del Ejecutivo, no como un controlador del Ejecutivo. Pero, pues esa es una perversidad. Y no se trata de legitimar y profundizar la perversidad, sino de superarla. Bueno, él se echó su discurso, yo me eché el mío, todos echaron los otros, votamos, perdí. Bien, bienvenida al Congreso. Entonces quedó que también todos los funcionarios públicos que decidan renunciar a algo para lanzarse a otra cosa, tienen que renunciar un año antes, todos. Decidieron que los congresistas no, los congresistas pueden lanzarse a alcaldes o gobernadores y no tienen que renunciar un año antes, basta con que renuncien el día que se escriben. Eso también me parece una perversidad, también nos echamos un discurso para aquí, para allá, votamos, perdí. Bueno, listo. Entonces ahí quedaron cositas en las que la reforma no me parece que tenga un contenido coherente en lo que a esa rama se refiere. ¿Sí? Quedaron como
como el tema de la lista cerrada y tal tiene como un orden lógico, pero luego le pusieron un poco de arandelitas que rompen, en mi opinión, el espíritu, digamos, de equilibrio y de función de control político de esa rama sobre la ejecutiva, que es lo fundamental, ese es su oficio. Y luego llegamos a la ejecutiva, entonces, perdón, a la judicial. Entonces, en la judicial, la propuesta del gobierno no lo dice, ¿no? Entonces el gobierno, claro, dice, mire, nosotros no queremos pues pelear con las cortes, centrarnos en un discurso pues de que es que el clientelismo judicial y la corrupción en la justicia, y eso de pronto causa un poquito de roncha, ¿no? Pero vamos a decir que es que hay unos desequilibrios de unas cositas, pero la verdad lo que están diciendo es que hay un clientelismo brutal, pues peor que en el Congreso, y el nivel de corrupción que estamos viendo a los niveles más altos incluso de la rama es desconcertante. Es decir, para la rama judicial, que un señor como Villarraga pueda no solamente traficar con fallos, pueda no solamente cobrar plata, sino que además todo el castigo que sea renunciar y ya, y para su casa, pues es brutal. Y eso para dar un ejemplo. Entonces el gobierno, digamos, no quiere darse mucho esa pelea, ¿no? De decir la verdad. Claro, a nadie le cuesta nada en esta vida decir que en el Congreso hay corrupción, pero pues eso tratar de decir que en la rama judicial hay corrupción, eso es muy grave. Entonces, no lo dicen, pero digamos es el fondo un poco de la argumentación y proponen 3 cosas concretas. Una, eliminar la puerta giratoria. El yo me elijo, tú me eliges. Pues donde el símbolo máximo es el señor Francisco Ricaurte, que creo que llevan bregando un año para sacarlo del Consejo Superior de la Judicatura, no han podido, pues las 7 vías del gato. Y ahí va, pero bueno, para evitar casos como ese. Que el que interviene en la postulación y designación de alguien dentro de la rama pueda a su vez ser beneficiado por quien designó o postuló. Eso básicamente se elimina creando una serie de inhabilidades en el tiempo para intervenir en la designación o postulación de alguien que interviene en la designación o postulación de uno. Ese es el diseño institucional con el que se rompe esa práctica y, digamos, haya habido consenso, no hay misterio. Primera cosa, romper la puerta giratoria. Segunda cosa, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Eliminarlo por razones, digamos, de fondo y de forma. De forma, pues porque es una cosa casi como la Comisión de Absoluciones, o sea, impresentable ya, casi ante la opinión pública. Pues porque allá es donde están los Ricaurtes y los Villarragas y los etcétera. Y 2, por razones de fondo, porque aun si no hubiera todos estos líos, tampoco ha sido un mecanismo eficaz para ninguna de las 2 cosas que tenía que cumplir. Una, administrar gerencialmente la rama de la justicia. Esa es una de sus funciones, con la sala administrativa. Y la primera condición, qué pena, me excusan aquí, yo estoy rodeada de abogados, yo no soy abogada, pero la primera razón de evidencia del diseño institucional por el que no funciona esa sala administrativa es que es una sala administrativa de abogados. Los abogados no están hechos para administrar, me da mucha pena. Están hechos para administrar justicia, no para administrar plata y presupuesto y personal. Entonces es una sala administrativa donde no hay gerentes, hay magistrados. Entonces, digamos, así estuviera hecho unos cerebros incólumes, pues que no están preparados para hacer lo que los pusieron a hacer. Entonces, no ha sido un buen mecanismo de administración de la rama. Y la otra tarea que tenían que hacer era disciplinar a los jueces y a los abogados. La sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que terminó por el mecanismo de selección, el presidente propone, el Congreso escoge. Eso al principio, la primera sala y demás funcionó más o menos bien, una gente muy prestante, muy decente, hizo una buena labor. Llegó Uribe y la reelección y se acabó la buena labor. Pues terminaron postulando y eligiendo a unos señores pues con más prontuario que derecho, con más cuestionamientos que los que tienen que investigar. Entonces, por ejemplo, esta mañana había yo, ¿cómo es que se llama el señor que dicen que va a reemplazar? Si algún día logran sacar a Ricaurte, lo va a reemplazar un señor que fue contralor de Bogotá, Ovidio Claros. Bueno, yo les quiero decir, yo conocí a Ovidio Claros hace 15 o 16 años en la vida, siendo funcionaria de Bogotá. El señor era contralor y yo era funcionaria. Ese señor, digamos, tiene a su haber falsedad en documento público, en su haber, pues tiene más prontuario que hoja de vida. Es un politiquero, pues, digamos, poco envidiable para un Valencia Cosio.
Y el gran logro que vamos a tener después de meses de tratar de sacar al señor Ricaurte es que el señor Ovidio Claro lo va a reemplazar. Eso es como para pegarse un tiro. Entonces, digamos, ahí en teoría el diseño institucional no era malo, parte del diseño institucional que estamos tratando de superar, en teoría lo hizo la Constitución del 91 porque sonaba bien. Poner a unos señores magistrados ilustres de las Cortes a que mandaran la terna de procurador para que el Congreso la elija, sonaba bien. Pues clientelizó a las Cortes, entonces ahora está la señora, la prima, la esposa, la novia del señor magistrado que interviene en el procurador, está en el procurador y el procurador manda magistrados para aquí, una desgracia. Lo mismo pasó con la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en teoría sonaba bien. Pues el presidente, que es un hombre incólume, primero, obviamente a nadie se le ocurre que va a ser una mujer, un hombre incólume, maravilloso, extraordinario, de las mayores calidades, va a proponer otros prohombres, porque casi no postulan mujeres, y el Congreso pues va a quedar restringido a escoger de estos prohombres que escoja el presidente. Pues el tipo de prohombres que terminó proponiendo el presidente fue los Ovidios Claros. Entonces, pues no funcionó. La reforma propone sustituir la sala administrativa por una sala de gobierno judicial, que no solamente cambian el nombre, sino en que la rama tendrá ahora, digamos, como 3 niveles de administración. La sala de gobierno judicial, que digamos un poco es como la Asamblea General de Socios de la rama, ¿no? Entonces ahí están los presidentes de las altas cortes, los representantes de los abogados, de los jueces, de los tribunales, del sindicato, pues ellos son como la Asamblea General de Socios de la rama y su función es dar directrices de política. Va a tener una dirección ejecutiva de 3 miembros que son economistas o administradores, no abogados, y un gerente que va a ser economista o lo que sea, o administrador, no abogado. No le voy a entrar más en detalles, digamos, pero está pensado de esa manera, como una Asamblea General de Socios de la rama, una junta directiva pequeñita, son 3, de tiempo completo, que facilite, digamos, tomar decisiones, y un gerente. Y la sala disciplinaria se está reemplazando por un consejo disciplinario. Nosotros, el gobierno traía una propuesta, nosotros propusimos otra, se aprobó la de la Alianza Verde, y es que, digamos, bueno, la de la Alianza Verde, la verdad, la que habíamos acordado como todos los ponentes de la reforma, y era, digamos, un poco invertir la lógica, y es que la sala de gobierno judicial, mediante un concurso público, haga las listas de elegibles de magistrados que pueden componer ese consejo disciplinario, y esas listas de elegibles, esas ternas, las mande a la presidencia y la presidencia escoja los que quedan. De manera que el que queda restringido a qué tipo de magistrados llegan ahí es el presidente, no el Congreso, es al contrario, el Congreso ni interviene. Entonces, es la segunda pieza dentro de la rama judicial, eliminar ese Consejo Superior de la Judicatura y sustituirlo. Y el tercero es una cosa que yo, para serles franca, no creí que iba a ser tan controversial. Estaba pensando en un diseño institucional, pues, que cumpliera unas funciones, y es el famoso Tribunal de Aforados. El Tribunal de Aforados es para que el gobierno tampoco lo reconoce así, pero digamos es así. Hoy, ¿quién está aforado ante el Congreso? El presidente de la República, el fiscal y los magistrados de las altas cortes. Están aforados. Quiere decir, no los puede juzgar cualquier juez pues, de la República, no les puede iniciar una causa. Esos sujetos tienen un procedimiento de juzgamiento político primero ante el Congreso, y solo si pasan ese juzgamiento político les arranca un juzgamiento en derecho. Eso, sobre decir, nunca ha funcionado. Con el presidente, pues porque en la vida verdad todas las democracias se han inventado este sistema para que los presidentes puedan disfrutar de impunidad de facto. Pues esa es la verdad, para eso se lo inventaron. Nadie lo dice así, a la gente le encanta encantarse unas teorías liberales, no sé qué, no, está eso. ¿Por qué? Digamos, para decirlo de una manera menos trivial, pues porque la estabilidad que representa la figura presidencial en cualquier democracia, hay que valorar, digamos, si juzgarlo por alguna causa paga el precio de inestabilidad institucional que paga toda la democracia, si se trata de hacer eso.
Entonces, digamos, eso no es una excepcionalidad colombiana, eso existe casi en todas las democracias. Pero la pregunta que yo me hice ahora, que yo no había estudiado nunca este tema, pero ya que me lo pusieron a estudiar, pues me senté a estudiarlo muy juicioso. La primera pregunta que yo me hice es, bueno, alguien por favor explíqueme por qué la democracia colombiana decidió que ese privilegio también lo tienen el fiscal y los magistrados. Yo no estoy diciendo pues que sean unos pericos de los palotes, pues evidentemente son personas muy importantes, por supuesto su rol es trascendental, pero no son el presidente de la República. Es decir, juzgar a un alto magistrado que cometa un delito no puede causar el mismo nivel de eventual inestabilidad institucional que causaría juzgar al presidente de la República, que es elegido por voto popular, representa la unidad de la nación, no sé qué. ¿Por qué? Pues nadie me ha podido dar realmente una respuesta lógica a eso. Una particularidad colombiana que en algo compartimos con México, pero aparentemente con nadie más. Y lo segundo ya es un tema fáctico, digamos, y es que el juzgamiento en el Congreso arranca por la investigación. ¿Qué debe hacer la Comisión de Acusaciones de la Cámara? Que no funciona. Con el presidente, porque el presidente los compra. Pues vaya usted y vea. El único caso reciente que tenemos en la memoria es el de Ernesto Samper, ¿no? Un desastre. Y en el caso de los altos magistrados y el fiscal no funciona porque es pedirle a un congresista que investigue y juzgue a su juez. Eso es lo que le estamos pidiendo a los congresistas que hagan ellos directamente el Congreso. Que arranque una causa contra su juez o contra el juez de su estructura política, que es el fiscal. O su juez directo, que son los magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, por pérdida de investidura, o el juez investigador y juzgador directo de su estructura política, porque sí, investiga a los alcaldes, a los concejales, todos los demás los investiga el fiscal. Ningún político es tan estúpido de tratar de iniciar una investigación contra su juez. Y los únicos 3 estúpidos que se atrevieron en los últimos años, los desaparecieron del mapa político, pues no quedaron ni para concejales de pueblo. Los desaparecieron, terminaron condenados por una cosa, por la otra, los desaparecieron del mapa político. La lección es clarita. A ver, pues, ¿quién quiere ser el cuarto? Entonces, eso no funciona. Pero lo que no funciona, y esta es un poco la discusión con el fiscal, lo que no funciona es el procedimiento de juzgamiento político, por estos obvios conflictos de interés entre que uno trate de juzgar a su juzgador. Además, pues, porque para ser congresista no hace falta sino ser colombiano, mayor de 30 años para el Senado y mayor de 25 para la Cámara. Pare de contar, no hay que ser ilustre formado en la Universidad de Antioquia, en Derecho, nada de eso. Después la gente no tiene ni los conocimientos, ni la preparación, ni la experiencia, ni la posibilidad empírica de hacerlo, pues porque tiene un conflicto de interés brutal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos cogido de chivo expiatorio a la Comisión de Acusaciones, hemos resuelto decir, es que lo que no funciona es la Comisión de Acusaciones. Solo si cambiáramos la Comisión de Acusaciones, el resto funciona. No, el resto no funciona porque el resto va a seguir siendo congresistas que tienen el mismo conflicto de interés que tienen los señores de la Comisión de Acusaciones. No es que ellos tengan un DNA distinto. Es el mismo conflicto de interés. Pensando en esto, entonces, el gobierno, el que nos dio la idea, el gobierno en su primera propuesta propuso un tribunal de aforados, de magistrados, o sea, un tribunal, alguna cosa por fuera del Congreso, que no sean los congresistas los que tengan que hacer eso, con la calidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Propuso que fueran 7, propuso que los postulara y nombrara todos el Congreso, y que esos señores allá, con garantías procesales, incluida la doble instancia, investigaran y juzgaran a los altos magistrados y al fiscal. Esa idea fue del gobierno. Está radicada, escrita, allá la llevaron el día que la radicaron por primera vez. Listo. Empezamos la discusión. A los 8 días está la ponencia. Los congresistas, los 7 congresistas ponentes, trabajamos muy juiciosos, se los prometo, una semana, muchas sesiones, en fin, y decidimos que el tribunal nos parecía bien que le quitaran esa función al Congreso, que fueran magistrados, que se hiciera por fuera, eso nos parecía muy bien. Lo que no nos parecía muy bien era que todo el tribunal lo nombrara el Congreso solo. Nos parecía que eso podía ser un desequilibrio, pues los Yaires Acuñas nombrando a los magistrados. Entonces nos parecía un poquito peligroso. Entonces dijimos, vea, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no proponemos que ese tribunal sea primero de 9 miembros, para que pueda haber salas plurales de 3
para asegurar la doble instancia, primera cosa. Segundo, un esquema parecido al de la Corte Constitucional. Segundo, que se nombre por ternas de las dos ramas del poder público que pueden intervenir, la ejecutiva y la de Congreso. Incluso estuvimos dispuestos a considerar que aún la rama de justicia también pudiera participar en unas ternas, aunque no tiene mucho sentido de diseño institucional porque ninguna de las otras dos ramas participa en la selección de su juez. El presidente no escoge a los congresistas, que somos su juez eventual, así sea político, pero somos su juez eventual, y los jueces no escogemos a los magistrados del Consejo de Estado ni del Consejo ni de la Corte Suprema de Justicia, que eventualmente van a ser nuestros jueces. Por la misma lógica, ninguna de las cortes debería participar o intervenir en el proceso de selección de sus eventuales jueces. Sin embargo, estábamos dispuestos a que cada corte mandara una terna, entonces de ahí salían 3 ternas, la Cámara mandara 3 ternas, el presidente mandara 3 ternas, el Senado escogiera los 9. Y este tribunal tuviera entonces 9 miembros escogidos así, salieran, digamos, de esa función del Congreso, fuera un órgano autónomo dentro de la rama, que no interfiere en las funciones de cierre de la rama, que no está hecho para disputar los fallos de los jueces, sino para juzgar las eventuales conductas, no los fallos, sino las conductas de los jueces, sí, porque los jueces pues no son arcángeles, pueden violar la ley penal o la ley fiscal o la ley disciplinaria, y que lo hiciera por fuera del Congreso. Muy bien, llegamos con esta propuesta que nos parecía mejor que la del Congreso, que la del gobierno. El gobierno llegó el lunes antes de radicar el martes y dijo, no, es que hemos cambiado de idea. ¿Cómo así que hemos cambiado de idea? Sí, no, les pedimos que apoyen esto. Ya no queremos un tribunal de aforados. Ni de 7, ni de 9, ni que los investiguen, ni que los juzguen, ni que haya doble instancia, no. Queremos solamente cambiar la comisión de acusaciones de la Cámara, crear una comisión de 5 magistrados que se van a elegir por el Senado de listas que mande la Sala de Gobierno Judicial, donde está representada toda la rama y todas las altas cortes, nadie más. Y esos 5 investigan y de ahí para adelante sigue el mismo procedimiento político en el Congreso. La Cámara acusa, el Senado investiga, y si después de esto es muy grave, lo desaforan, lo declaran indigno, lo quitan del cargo, entonces lo pueden mandar a la Corte Suprema de Justicia a que lo juzguen derecho. ¿Por qué cambiaron tan radicalmente de idea? No, hemos reconsiderado unos argumentos. Es que en esos 8 días el señor Eduardo Montealegre hizo una pataleta de aquí a la Madonna, cogió al gobierno del cuello, le dijo que esto era inadmisible, que el procedimiento que existía había estado ahí desde hace 100 años, que por qué se lo iban a cambiar justo cuando tocaba que lo juzgaran a él y no a los anteriores, que le recordaba al presidente que el señor presidente estaba ahí porque él se había dado la pela de lo del hacker, si no el señor Zuluaga lo hubiera ganado, que él era el único que había defendido el proceso de paz, que lo había defendido frente al procurador, y que el gran favor del gobierno era quitarle la impunidad que lo tenía tranquilo para inventarse un tribunal para que eventualmente lo juzgara. El señor les hizo borrar la propuesta, redactó la que a él le parecía bien, la llevaron a la ponencia y tocó meterla. Por supuesto, nadie reconoce esto que yo acabo de decir en público. Todo el mundo dice que estuvieron estudiando unos grandes argumentos durante esa semana y pensaron que había unas mejores propuestas. Pasó esto. Esto que les estoy diciendo, eso fue lo que pasó. Que el fiscal jodió y los de la Corte Suprema de Justicia lloraron y todo el mundo chilló y que no los toquen. Y ahí quedó. Entonces yo protesté públicamente, protesté en la comisión, protesté porque llegaron con esa propuesta el día anterior y dije, a mí me da mucha pena, pero nosotros no somos unos firmones del gobierno. Yo no me hice elegir aquí para venir a que el gobierno me redacte lo que yo tengo que firmar para radicar al día siguiente. A mí me respetan. Yo llevo 15 días estudiando este tema con todos los otros para que ustedes se aparezcan el último día a las 7 de la noche con una cosa que hay que firmar. Sin ninguna explicación lógica. Total, yo no quise firmar esa ponencia. Los demás, todos la firmaron pues como borreguitos. El Polo tampoco la firmó. Y el Centro Democrático tampoco la firmó. No sé si por esas o por otras razones, solo la firmaron personas de la unidad. Bien. Entonces yo pues me emberraqué, peleé en público, dije, aquí lo que está pasando es esto. Pero empezamos a votar la reforma y entonces unas cosas pasaron. Por ejemplo, en la lista cerrada,
nosotros metimos proposiciones, yo no sé, 20 y pico de proposiciones, propusimos la Alianza Verde, pues la Alianza Verde en la comisión primera soy yo, pues no nos da más cupo para más. Dijimos, bueno, lista cerrada con estas 3 cositas que les dije, las primarias, la financiación, tal, pasó, nos las aprobaron, bien. Propusimos la lista cerrada, pero cremallera, intercaladas hombre-mujer o mujer-hombre, porque si no van a dejarlas a las mujeres, pues, de adorno en la cola de la fila. Milagrosamente pasó, no la aprobaron. Bueno, total, yo llevaba muchas proposiciones de varios temas. Limitar la reelección indefinida en corporaciones públicas, por ejemplo, es algo que a nosotros, la Alianza Verde, nos parece que contribuiría a generar, digamos, un sano equilibrio y renovación dentro de las corporaciones públicas y dentro de los partidos. Nos las negaron todas. No pasó. Y llevé la propuesta que habíamos acordado los ponentes del Tribunal de Aforados. Y yo la llevo, pues, porque yo la llevo. Y pues traté de convencer a mi amigo Alexander López, que está sentado a este lado mío, a acompañarme, pues, para que por lo menos esto no tenga más de un voto. Nos van a derrotar, pues, pero hagamos el deber. Paloma había radicado, pues, 40 proposiciones en nombre del Centro Democrático. Yo les voy a decir la verdad. Si el Centro Democrático pudiera redactar un artículo que diga y Eduardo Montalegre desaparecerá de la faz de la tierra, lo redactarían y lo meterían en la Constitución. La tirria de esos tipos con Montalegre es dura. Entonces, digamos, ellos quieren redactar eso, pero como no la pueden redactar así, entonces la redactan de 1000 maneras, pues que el Congreso podrá hacer control político sobre la Fiscalía, un poco de locuras. Pero puede ser la pelea de ellos. Entonces yo les dije, vea, ustedes no van a poder redactar el artículo de que Eduardo Montalegre va a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Para qué? De verdad. O sea, no va a pasar. Sí, todos nos la hemos pillado. Usted lo que quiere redactar eso y no va a poder. Entonces, pues no vamos a poder desaparecer a Eduardo Montalegre de la faz de la tierra, pero tal vez lo que sí podemos hacer es ponerle un juez al fiscal, al que sea. Y a los magistrados de las altas cortes. Es decir, dejemos la tirria a un lado y la verdad es que ahí sí hay un desbalance, ahí hay una impunidad de facto. Breguemos a ponernos de acuerdo en que haya una instancia. Bueno, duramos 4 horas redactando proposiciones para aquí, para allá, el asesor 1, el 2, el 18. Finalmente logramos llegar a un texto acordado con el Centro Democrático. Ya éramos 4, y 5, y 6, pero necesitan mínimo 9 votos. Entonces lo que hizo Paloma fundamentalmente fue, y el Centro Democrático, fue decirnos, no, la rama no puede participar. ¿Por qué la rama va a proponer una terna? No, saquen a la rama. Que postule el presidente, que postule la Cámara, que esos 6 los elija el Senado y que entre esos 6 elijan a los otros 3 y la rama no participa. Listo. Se quedó así, pues, por acuerdo con ellos. Entonces le dije, me di cuenta, la verdad yo no me había dado cuenta, para serles franca, cuando fui a radicar mi proposición, acordada los 6, vi que Roy Barreras tenía una muy parecida de Tribunal de Aforados. Yo fui y lo busqué y le dije, ve, Roy, vení. Esto es, o sea, vos radicaste eso para mamar gallo, porque realmente quieres, no, yo creo eso, yo creo que ese tribunal sería mejor. Yo le dije, mira, pues este es muy parecido. Vení, pongámonos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, entonces ya éramos 7. Al lado de Roy se sienta Armando Benedetti. Entonces le digo, Armandito, vos has sido presidente del Congreso, hermano. Digno representante de la bancada costeña, la más importante de este Congreso. Pelado. Y te vas a dejar arrodillar, pues, vos, coordinador de ponentes, Armando Benedetti, te vas a dejar arrodillar del gobierno, hombre. Ten un poquito de dignidad. No, es que tú sabes, ¿no? Estos tipos me cogen, me aprietan de las pelotas, yo no puedo hacer nada. Entonces, así es como se hace la Constitución de Colombia, querido amigo, vayan teniendo eso claro. Total, yo le dije, ve, Armando, en serio, tú sabes que ahí hay un desmadre serio. Tú sabes que ese desmadre lo podemos arreglar aquí, que lo que nos está proponiendo el gobierno es una cosa que no soluciona nada, que cambia un nombre y no soluciona nada. Este es el primer debate, el primero. Esta es la comisión primera de Senado.
Es decir, la comisión que históricamente ha tenido el mayor prestigio en este Congreso. Pues eso es una pelea a muerte, entrar a la Comisión Primera de Senado. Yo estoy ahí porque por matemática nos tocaba un cupo y porque fui la primera votación de mi partido, si no, no estaría ahí sentada. Si la Comisión Primera de Senado, con su historia, su prestigio, la gente que tiene, no puede darse la pela, pues, de pararle un poquito el macho a los señores fiscales y magistrados, para decirles, vamos a tener un juez serio para ustedes, entonces, ¿quién lo va a tener? Entonces, ¿quién en este Congreso se va a dar, pues, esa pela? Nadie. O sea, no le podemos pedir, pues, a otros que hagan la tarea, que es que si no lo puede hacer la bancada del Centro Democrático más grande, un expresidente de la Constituyente como Horacio Serpa, aquí está sentado un exfiscal de la República como Vivian Morales, vos que fuiste dos expresidentes del Congreso, entonces, ¿quién hace esa tarea en el Congreso, hermano? Bueno, ahí le eché un cuento, total, por alguna razón milagrosa, no van a creer que fueron mis argumentos, al otro día Armandito dijo, te voy a acompañar. No sé cuánto te pueda acompañar, pero te voy a acompañar en esta, aquí. Total, eso terminó aprobado contra la proposición del gobierno, 13 votos a 4. Yo debo decir que si el gobierno se hubiera querido poner, si el señor ministro del Interior, que estaba ahí sentado, se dio cuenta de todas estas negociaciones, que las radicamos al final, ya solo cuando la íbamos a meter, bueno, lo que ustedes quieran, pero si él se para en la raya y dice no va y no va, seguramente lo logra. Debo reconocerle que aunque no estaba de acuerdo, hizo todo porque no la apoyaran, les hizo mil caras, les dijo mil cosas, lo sacó uno por uno, todo. Lo cierto es que no hizo una pataleta pues enorme y se votó y se aprobó y dijo, bueno, nos derrotaron, aceptamos la derrota, aunque no estamos de acuerdo con la propuesta y vamos a seguir proponiendo nuestro tribunal, no el de este. Bueno, salió del tribunal. Me fui para mi casa, viernes, muy cansada, pero dije, bueno, interesante esta propuesta, he trabajado como loca, pero chévere. Esto se aprobó un jueves, se acabó. El viernes había un evento en Cartagena. Pues salió el fiscal y nos dijo, guerrilleros, me dijo que yo era la jefe de la revancha de la parapolítica del Congreso contra las Cortes. Bueno, ustedes saben que todo lo que nos dijo. Yo la verdad, lo único que pensé fue, ergo esto es importante. Si esto fuera trivial, este señor no hace esta pataleta. Si esto no fuera trascendente en esta reforma, este señor no haría esta pataleta. Conclusión, yo creo que le estamos pegando a la pepa del tema en equilibrio en la rama judicial. Porque si podemos eliminar la impunidad de facto que hay sobre las más altas cortes y el fiscal, pues claro que podemos eliminar y mejorar la capacidad disciplinaria sobre los jueces o abogados. Ahí vamos. Esa es la reforma fundamentalmente. Tiene otras cositas, en el camino surgieron otras cosas que no venían previstas en la reforma. Por ejemplo, nuestra propuesta de lista cremallera no venía propuesta en la reforma, pero la incluyeron. Por ejemplo, la propuesta de voto obligatorio, que la hizo el Partido Liberal, se aprobó, digamos un poco para que siga en debate. Una propuesta de reforma en algunas circunstancias, en algunos territorios muy alejados, etcétera, el habeas corpus, extenderlo de 36 a 72 horas, se aprobó. Una propuesta de Enríquez Maya, el Partido Conservador, para que el segundo, el que quede segundo en una elección ejecutiva, de un cargo ejecutivo, tenga derecho a una curul en el respectivo cuerpo colegiado. Y yo les debo decir que me parece bien, yo creo que eso, digamos, le da un espacio al ejercicio de la oposición. A mí me da mucho pesar, les debo confesar, ver al pobre señor Oscar Iván Zuluaga sentado chupando banca allá detrás del Centro Democrático. Señor desayuna, queda libre y... Pues, esa es la verdad. Me parece un mejor ejercicio para la democracia que en unas condiciones normales que no hay, el jefe de la bancada debía ser él y que tenga una curul y que allá vaya y ejerza la oposición, pues no calentando banca detrás de su bancada. Y si eso, digamos, si eso es importante a nivel nacional, pues en un pueblito, pues, que alguien quede pues con una curul en el consejo y desde ahí pueda ejercer una oposición, me parece que eso le da un espacio y unas garantías a la oposición, que valga decir, en su inmensa mayoría de las veces vamos a ser nosotros, por ejemplo. Así que, pues mejor tener a alguien ahí con un escenario para poder ejercer la oposición que no ejercerlo. Para nombrarles, digamos, como 4 o 5 cositas nuevas que se le metieron a la reforma, que son parte del debate. Esa es la reforma. Concluyo con esto.
aparte de las infidencias que ya he contado, que por supuesto no van a salir de esta sala, de estas 4 paredes no van a salir de esta pequeña reunión. Concluyo para decirles que difícil que resulta domesticar dioses y terrenalizar dioses. Aquí lo difícil no es hacer la reforma, aquí lo difícil es que esto es equilibrar el poder entre poderosos, es meterse con poderosos. La reelección presidencial está pasando fácil porque el presidente quiere eliminar la reelección presidencial. Si el presidente no hubiera querido, como Álvaro Uribe, no quiso eliminar la reelección presidencial, no había manera de sacarla, como no se pudo sacar en su momento. Por el contrario, casi no la extiende. ¿Ok? El voto preferente, eliminar el voto preferente, lo veo muy difícil. Nosotros hicimos este compromiso con el ministro y nos vamos a sostener. Yo veo al Partido Liberal, digamos, tratando de acompañar al gobierno. No veo cómo el partido de la U, que pues no merece el título de partido, cómo coger pues a esta colección de personajes y ponerlos de acuerdo en eliminar el voto preferente, lo veo dificilísimo. Pero yo sí creo que tendría la virtud de ayudar a organizar la política, los partidos y el Congreso. Pero lo veo muy difícil. Y en la rama, pues, no tenemos en contra sino al fiscal, las cortes y el gobierno. Tenemos un gran chance de pasarlo, por supuesto, más allá de eso. Pero yo creo que tenemos los argumentos, tenemos a la opinión pública que sabe que hay un problema, que entiende perfectamente que hay impunidad y que no tolera eso. Y si el gobierno vuelve a inducir a error al Congreso en esta reforma, como lo hizo en la pasada reforma a la justicia, y la gente lo que percibe es que esto termina siendo un yo te cuido y tú me cuidas, yo te doy impunidad y tú me cuidas a mí, van a terminar en un escándalo igual o peor que el de la pasada reforma a la justicia. Es decir, esto le puede costar la gobernabilidad a Juan Manuel Santos y una asamblea constituyente a este país que puede parar en yo no sé qué. Porque si vuelve y se queda otra reforma, si el Congreso vuelve a demostrar que es incapaz, con decoro y con argumentos, de producir una reforma que afecta a la política, que afecta a la justicia, que afecta al equilibrio de poderes, pues yo francamente no veo cómo vamos a poder evitar que ustedes se vayan todos con antorchas y quemen el Congreso. Pues, no veo cómo. Va a ser muy difícil que una institución que ya está pues siempre de la raya, pues del pelo, colgando de un hilo, se dé el lujo de que le quede grande otra vez la tarea y los ciudadanos se la pasen. Cuando el uribismo y las FARC, ambos al tiempo, no han renunciado a su aspiración de que puedan tener una constituyente. Y hacer otra vez cada uno, ellos quieren, yo no sé qué se imaginarán, pero cada uno quiere hacer una constitución a su acomodo, pues el señor Uribe cree que va a poder hacer un artículo que dice, y Álvaro Uribe podrá volver a presidencia cuando quiera. Pero él genuinamente cree eso. Y no va a renunciar a esa aspiración y la va a seguir buscando. Y si por el Congreso no la puede sacar, la seguirá buscando por otra vía. Entonces yo sí creo que aquí estamos jugando con candela. Y que si esta tarea nos queda mal o nos queda grande, pues realmente puede haber consecuencias importantes, no solamente negativas de no solucionar lo que se podía solucionar, sino de generar cosas que no sabemos en qué van a parar. Eso les puedo contar del equilibrio de poderes. Muchas gracias. Bueno, en esta parte, conforme nos mencionaba el director del programa de ciencia política, vamos a tener una pequeña conversación, muy pequeña. Uno, digamos, de los problemas que hemos asumido en Colombia con nuestra Constitución, y estoy mencionando una referencia al profesor Manuel Fernando Quinche, es la volatilidad constitucional. El permanente reformismo, un poco para acallar, limitar no solo reivindicaciones sociales, sino conjurar probablemente algún tipo de, digamos, procesos de protesta en contra a todo lo que ha sido el ejercicio del gobierno, del Estado, bueno, la administración de justicia y otras cosas más. Generalmente, cuando se viene una reforma constitucional, uno tiene la sospecha esto hacia dónde va. Me gustó mucho la introducción que hizo la senadora cuando dice, si hubiéramos ganado la presidencia, nosotros hubiéramos puesto como propuesta de equilibrio de poderes reivindicar la posición del ciudadano.
Hay una lectura de Carl Winston que es muy bella cuando habla del control al poder, que esos controles que estrictamente son verticales, el más importante es el control del ciudadano y de la opinión pública, además de los controles de la federación y este tipo de cosas. Entonces, en el análisis que nos presenta hay algo que creo que está velado, pero quisiera que nos lo dijera, y es cuál es finalmente el fin de esta reforma. Si la idea es mantener la estructura, conjurar algún tipo de, digamos, de propuesta y reivindicación por tantos problemas de corrupción. La corrupción a la justicia ya es una cosa lamentable. El ciudadano no tiene cómo sentirse por lo menos garantizado en sus derechos. El tema de los organismos de control que se hipertrofiaron y de tal forma que uno no sabe finalmente quién gana en este país. Bueno, de acuerdo, uno podría decir, el fin es equilibrar los poderes. Pero ¿qué hay detrás de todo esto y que usted ha podido percibir? ¿Cuál es el interés de no solo el gobierno Santos, sino también de todos los miembros de la unidad nacional en torno a esta reforma? Porque lo que yo percibo es que si las cosas van como van y lo que usted nos plantea, pues vamos a terminar como en el 2012, cuando la reforma a la justicia le dimos un RIP de quinta, ¿ya? Y dijimos, no, este es un problema de inconveniencia y esto lo vamos a archivar, sabiendo que eso no lo podía hacer ni siquiera, no podía hacer el presidente. Entonces, ¿qué ha percibido usted de esos fines? Ya nos ha dejado 2 o 3 cosas, pero díganoslo más directamente. Yo he percibido, y uno de ellos nos lo dijo, y bueno, la idea es evitar que algunos sean juzgados, probablemente, y tal vez ese es el punto central, por otros, porque evidentemente tendrían responsabilidad por el ejercicio de sus funciones. A mí me da mucha vergüenza contestar ese tipo de cosas porque yo debo confesarles que yo soy muy mala para ese ejercicio, ¿no? Para ver qué hay detrás y el complot y en qué consistirá y tal. Yo soy una persona muy directa, pues, que digo lo mismo en privado o en público. Y entonces me cuesta trabajo eso. Yo, la verdad, creo que el presidente puso esta reforma para que el Congreso tuviera que hablar un rato. Pues, básicamente, si me lo preguntas, ¿por qué? Yo creo, bueno, a la gente hay que creerle lo que dice el presidente, ha dicho, y el ministro también, nos lo ha dicho varias veces de diferentes formas. ¿Sí? Mire, para mí es, de toda esta reforma, el punto que yo considero central, como dicen ellos, de honor para el presidente es eliminar la reelección presidencial. Si por lo menos sacáramos eso, nos sentiríamos mínimamente satisfechos. Digamos, es un poco la posición del gobierno. Lo que ponen segundo a eso es la lista cerrada. Entonces uno dice, ¿pero por qué les preocupa tanto? Dicen, porque es que administrar estos partidos es imposible, es que ya no hay partidos, es que es un amasijo imposible de administrar, imposible establecer responsabilidades, eso es un despelote demasiado bravo. Entonces yo le decía el otro día, un poco bromeando, a Cristo y a Horacio Serpa, le digo, bueno, pero aquí los que se inventaron la operación avispa que terminó en este sancocho fueron ustedes. No, sí, eso salió mal, eso salió mal, esto está demasiado despelotado. Y lo de la justicia, pues más o menos porque hay que hacerlo, pero no sería muy importante. O sea, eso no les nada de lo de la justicia les parece fundamental, ni esencial, ni punto de honor, nunca lo nombran. Nunca lo nombran. Básicamente, el Consejo Superior de la Judicatura, como está, que viene bastante calcado, digamos, de cómo estaba en la reforma de la justicia, siempre le dicen a uno es porque más o menos es lo único rescatable de esa bendita reforma de la justicia. Entonces, pues ya que eso nos había quedado más o menos bien hecho, tratemos de sacarlo otra vez. Por lo menos ese pedacito. Y lo otro, yo me imagino que allá a unos asesores y en fin, lo del Tribunal de Aforados en principio les pareció simpático y chévere y tal, y después se dieron cuenta que cuando ya no llegó a los asesores, sino a los que iban a ser juzgados, que se embobaron o qué, y ya lo quitaron. Pero digamos, lo crítico aquí, por lo que el gobierno empujaría, en fin, es por la reelección presidencial fundamentalmente y en segundo lugar por la lista cerrada. Por lo otro no se van a hacer matar con nadie, ni se van a hacer pelear con nadie, ni nada. Lo otro es más, todo lo demás es más o menos secundario.
Yo siento que aparte de esos puntos realmente es como porque usted tiene allá sentados 266 piscos, ¿qué más los pone a hacer? Pues póngalos a hablar de algo, porque si no cada uno pues allá se inventa un debate, una ley, o sea, póngales oficio, más o menos. Realmente siento que es un poco eso, o sea, no tienen nada mejor de qué poner a discutir el Congreso. Lo odio en el Congreso en el gobierno que se hizo reelegir por la paz, por el posconflicto, por ser Colombia la más educada en el 2025, es que hubieran llegado con una reforma tributaria seria que nos diga con qué van a pagar eso. Yo creo que, o sea, era por falta de poner a hablar al Congreso de algo. Ustedes, señores, lo que tenían que traer era una reforma seria, tributaria, progresista, equitativa, que nos diga, vea, para salir de esta guerra, para acabar esta inequidad y para ser Colombia la más educada, eso vale 50 billones de pesos en 15 años y los vamos a ir consiguiendo de esta manera. Hagamos ese pacto como parte del Pacto de la Paz. Pero, pues, nosotros no ganamos el gobierno, sino ellos. Y ellos llegaron diciendo, en la campaña dijeron, esta es una economía boyante, no nos cabe un peso más. Boyante. Al mes, después de las elecciones, dijeron, perdón, esta economía boyante tiene un déficit de 12.5 billones de pesos, excusen. Pero no necesitamos reforma tributaria. No necesitamos reforma tributaria. Lo único que necesitamos es extender un tantico el impuesto al patrimonio como está, y un tantico el impuesto al 4 por mil, que nos parece antitécnico, miserable, indeseable, pero nos toca. Y todo el mundo, pues uno echa papel, lápiz, pues yo no soy economista, pero sé sumar y restar. Hice el debate de educación, bueno, preste a ver pues cuántos niños es que están por fuera, cuánto vale la jornada única, cuánto vale mejorar la Universidad de Antioquia, la universidad pública, cerrar las que son perratas, abrirlas en otro sitio. ¿Cuánto vale pues eso? Y echamos números con Antonio Navarro, hicimos un debate y dijimos, nos da mucha pena, pero con esos números no les alcanza. Van a tener que traer una reforma tributaria. No. Hoy radicaron una reforma tributaria. Después de negarse a que no tengo ni idea que ir a la reforma tributaria, me enteré por Twitter que radicaron una reforma tributaria. Entonces yo siento que, francamente les digo, pues, yo voté por este gobierno a mi pesar, pues, voté por la paz, no por el gobierno. Pero el nivel de despelote, de desconexión y de extraterrestismo que uno ve en estos tipos es una cosa que no tiene compasión, porque pues uno les cree y dice, bueno, listo, a ver, entonces el de la educación, hagamos pues el debate de la educación. Hicimos primero las cuentas nosotros, Antonio Navarro y yo, de cuánto costaba el déficit en educación que el gobierno. Se las contamos nosotros en el debate. Les dimos unas ideas de qué fuentes podían sacar la plata. Los comprometimos con unas metas, digamos, en las metas teníamos relativo acuerdo. Lo siguiente más divertido que yo he hecho estar en la comisión primera es estar en la comisión de paz. Entonces digo, bueno, este es el gobierno de la paz nos une a todos, en la comisión de paz estamos muchos senadores de todas las bancadas, todos creemos en la paz, excepto Alfredo Rangel, que está en la comisión de paz, entonces pues nosotros hacemos una sesión con Alfredo Rangel y otra sesión sin Alfredo Rangel, pues porque si no, no me puede hablar, sí, esa es la verdad. Pero pues invitamos al comisionado de paz a que nos contara pues cómo le está yendo, qué hay que hacer, cómo podemos ayudar, para qué somos buenos, al ministro de Defensa, a los altos mandos, bueno. Invitamos al señor ministro de Hacienda, al director del DNP, a que nos dijera, bueno, ustedes, señores del Gobierno de la Paz, cuéntenos, ¿cómo va a ser el plan de desarrollo de la paz? ¿Qué traen pues nuevo? ¿Cómo es que van a hacer el posconflicto? ¿Cuánto han estimado que eso vale? ¿En qué consiste? ¿Qué propuesta van a hacer el plan de desarrollo? Y nos dijeron, no, nada, lo que ya hacemos. Vamos a seguir la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras. Y todo el plan de desarrollo es de la paz. Dígame usted qué inversión del gobierno no le pega a la paz. Todo le pega a la paz. Repartir pues las tabletas para los niñitos en los municipios, eso es la paz. Hacer las carreteras 4G es la paz. Hacer las concesiones de puertos, eso es desarrollo, eso es paz. Todo es paz. Eso nos contestó el ministro de Hacienda. Pero usted ha hecho cuentas de cuánta plata, ministro, yo no sé si usted ha cachado que la mitad del país no tiene Estado, la mitad. En esa mitad del país hay que reemplazar o a las BACRIM o a las FARC, en unos lados a ambos. Porque esos señores son del Estado, ellos proveen seguridad, justicia, recaudan impuestos, regulan las oportunidades económicas de la población. Con lo que usted ya hace, no solamente no los ha reemplazado, sino que los señores se reproducen y crecen. ¿Qué le hace pensar que con lo que, si sigue haciendo lo mismo, los va a poder reemplazar?
Usted tiene que traer aquí unas inversiones nuevas para hacer unas cosas que usted nunca ha presupuestado. Usted nunca ha presupuestado un mecanismo de seguridad y justicia decente, público, institucionalizado y rural en Chigorodó. Háganme el favor de meter eso en el presupuesto. Usted no ha presupuestado las vías terciarias, usted ha presupuestado las vías 4G. Y las vías terciarias, las de los campesinos que intentan sacar mango, ¿dónde están? Bueno, entonces, total, un rifirrafe con el señor, pues el señor, esa fue su respuesta. Y, bueno. El señor del DNP. Y el señor del DNP, Simoncito, nos dijo, no, es que es un tema de estrategia. Tema de estrategia, senadora. Es que nosotros no podemos traer eso ahorita, no lo estamos haciendo porque el gobierno no puede dar la impresión de que va a hacer concesiones gratis. Entonces, como La Habana no se ha acabado, nosotros no podemos empezar a meter un poco de cosas en el plan de desarrollo y en el presupuesto como si estuviéramos haciendo concesiones gratis. Yo le dije, ya. O sea que usted me está diciendo que yo salga, cruce esta puerta de la Comisión de Paz y le diga a los colombianos, el plan de desarrollo no va a tener nada sobre La Habana, sobre la paz, ni sobre el posconflicto. Porque si el señor Iván Márquez no nos pone un revólver aquí, nosotros no somos capaces de invertir en la Colombia rural y hacerle las carreteras y las escuelas y los maestros. ¿Eso es lo que usted espera que yo salga y diga? Nos van a quemar vivos, señor. ¿Usted no ha cachado eso? ¿Usted de verdad cree que le vamos a poder decir a la opinión pública colombiana que el gobierno de La Paz no se ha tomado el trabajo de pensar cómo la va a hacer, ni cuánto cuesta? Por favor. Entonces, esto para ilustrarles solo unos casos, digamos, yo no sé si es por estrategia, entonces, yo no sé si de verdad es porque son súper estrategas, y yo no sé. Pero lo que uno ve es un nivel de improvisación y de despelote. Entonces, digamos, no han pensado cómo van a gobernar. Yo les decía, mire, ministro, le voy a dar un datico para que usted tenga en cuenta. Las FARC, que son un desastre, las queremos desmovilizar, son unos desgraciados, todo lo que usted quiera. Estos criminales, inmundos, terroristas, todos los queremos desaparecer. Si desaparecen mañana, esos señores administran, esos señores son el quinto empleador del campo colombiano. Los cafeteros son el primero, emplean a 550.000 familias. Las FARC son el quinto, emplean a 65.000 familias. Cuénteme, si desaparecemos a esos señores, ¿quién va a administrar a esas 65.000 familias? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? Entonces, yo veo ahí una gran desconexión. O sea, si me preguntas por qué estamos discutiendo esto, por desparche. Pues, esa es mi intuición, por desparche. Porque tienen que ponernos a hablar de alguna cosa, porque en vez de traer la reforma tributaria decidieron traer esto, que les parecía importantísimo, porque entre la pelea entre Santos y Uribe, Santos quiere quedar como el prócer que eliminó la reelección y jodió a Uribe. O sea, por este tipo de nimiedades, no creo que haya un gran cálculo de cómo joder la protesta social y no creo. Esa es mi intuición. Dentro de esta conversación, hablando de la participación de ustedes, la idea sería que quien quiere intervenir, hacerle alguna pregunta a la senadora, pues venga hasta acá, yo le presto el micrófono brevemente. Es que el tiempo son como los recursos muy escasos, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por venir, valió la pena la espera. Yo tengo una pregunta. El compromiso suyo, cuando apoyó a Peñalosa, la condición era que usted lo hacía, retomando pues como viejo trabajo en equipo que alguna vez habían tenido, pero que él no fuera a comprometerse y le jurara con la Biblia o el Corán o lo que fuera, que él no fuera a endosarle su ideología y sus votos a Uribe. Ese fue el compromiso. La campaña arrancó, despegó, pero efectivamente no se endosaron a Uribe, pero usted y él se los endosaron a Santos.
Bueno, quería ser diplomático, usted se lo endosó a Santos. En el Congreso, usted lleva 15 días, lo dice, o sea, lleva mirando las dinámicas del Congreso. Ya le demostró esas dinámicas que justifica sentarse con Paloma o sacar a Alfredo Rangel para otro lado, esa es la dinámica, ¿cierto? Concretando, o sea, el fin justifica los medios, o sea, eso es lo que le está demostrando la política. El que era mi enemigo ya puede ser mi amigo, después otra vez mi enemigo, depende de las dinámicas de lo que yo necesite. Básicamente es eso, quería que me contaras sobre eso y si justifica haberle endosado como esa ideología o ese movimiento político y ese millón de votos a un plan de paz, porque todos le apuntaron a eso, que usted misma reconoce que es una improvisación, o sea, no había forma de mirar esa improvisación antes de decir, es que yo contra este y mejor me monto con este. Esa es, si me entiende la pregunta, muchas gracias. ¿O la opinión? Yo tenía perfectamente claro que Santos es un improvisador con este tema, que no tiene claro. De hecho, parte de lo que usaron en la campaña de Zuluaga fue un debate mío con Lucho Garzón, diciéndole por qué yo creía que Santos tenía la apuesta a la paz, pero no entendía qué quería decir la paz. Y yo te lo digo con toda claridad, yo prefiero la improvisación de Santos por la paz que la asertividad de Uribe por la guerra. Claramente, claramente. Y lo segundo que te quiero decir es, yo, Claudia López, yo no tengo ni enemigos, en cambio sí tengo muchos amigos. Yo no tengo enemigos, ni personales ni en la política. La señora Paloma Valencia no es mi enemiga, es una contradictora, en cuyo proyecto político yo no voy a estar y ella no va a estar en este. Eso ni nos impide saludarnos, ni nos impide concertar cosas en un cuerpo colegiado. Es que yo no soy la presidenta de Colombia. Nadie en el Senado de la República puede sacar algo solo. Ni un debate, como quedó claro con Iván Cepeda. Pues nos unimos todos para defenderle su debate, para que tuviera derecho a hacerlo, para que no se lo censuraran, no lo hace. O los indígenas. Nadie en el Congreso, en ningún cuerpo colegiado, nadie saca nada solo. Y la democracia consiste en ser capaces, dentro de la diferencia y sin renunciar a que uno es un proyecto político distinto del otro, pueda concertar cosas y sacarlas adelante. Yo creo eso. Y yo no creo que eso sea un sacrificio de los principios, ni que ayer era mi enemigo y hoy es mi amigo. Yo no me comprometí con el señor Santos ni a apoyarlo, ni a hacer su firmona, ni a hacer de la U, ni a nada de eso. Yo me comprometí a apoyar la paz. Y para apoyar la paz estoy haciendo los debates que me parecen importantes, haciendo la tarea que ellos no están haciendo, que es decir, en qué consiste la paz y cuánto vale. Y puedo dedicarme pues a comer ministro, o puedo tratar de hacer un debate crítico pero propositivo y concertar algunos acuerdos con el gobierno a ver si eso mejora y dejamos de improvisar y tenemos una paz más organizada. Ese es mi papel. La Alianza Verde, y este no es el solo mío, la Alianza Verde definió que nosotros ni vamos a hacer la oposición cerrera del Centro Democrático, ni nos vamos a volver de la Unidad Nacional. Vamos a tratar de tener un proceso de concertación propositiva en lo que se pueda y de hacer oposición crítica en lo que nos corresponda. Y en eso estamos. A gente le gustará que uno sea blanco o negro y esto le parecería un gris viscoso y espantoso. Están en todo su derecho. A mí me parece que es una posición, una alternativa política. Y que esa alternativa política, en mi opinión, es más constructiva y pertinente. Yo creo que el país estaría mejor si logramos sacar dentro de este poquito, de este mundo, de este pequeño mundo, el Tribunal de Abogados. Yo creo que eso es mejor que si no hay. Y con el mejor discurso y lo que tú quieras, que yo me pueda echarle el mejor argumento, el mejor paper que yo pueda llevar, con eso no vamos a sacar ninguna reforma en el Congreso. El Congreso es un cuerpo colegiado, como el Consejo es un cuerpo colegiado, como los diputados son un cuerpo colegiado, en el que tú tienes que transparentemente llegar a unos acuerdos. O escoger, hay gente que escoge, no llegar a ninguno. No trata de influir, no trata de llegar a ninguno, no trata de proponer una ley, ni de sacar una, ni de concretar una política. Va y hace debates, o va y no habla. Yo no me hice elegir para ir al Senado para no hablar. Y yo sí aspiro a ejercer hoy la oposición y a ejercer en un futuro el gobierno, con mi proyecto político que se llama la Alianza Verde. Y si puedo influir en que
se asuma la política de primera infancia, como lo logramos en nuestro debate, pues me parece un logro. Y eso se hizo de cara al país, no se está haciendo pues en una oficina, ni a cambio de nada, ni un debate público televisado en el Senado. Entonces es otra manera, digamos, de hacer las cosas que yo creo que es posible. Y en lo de Peñalosa que mencionas, pues yo creo que él cumplió su compromiso. Y en la vida uno tiene oportunidades y también tiene obligaciones. Yo ni siquiera creí que iba a salir elegida, mucho menos que iba a ser la primera votación de mi partido, mucho menos. Fue un acto infinito de generosidad de mucha gente. Pero lo que sí me pareció, con todas las diferencias y prevenciones que yo podía tener con Peñalosa, a quien quiero, aprecio, trabajé con él, fue mi mentor en una época de la vida, se lo agradezco mucho, nunca lo he negado. Pero pues el uribismo nos dividió hace 8 años, él cogió por un lado, yo cogí por otro. Nos volvimos a encontrar ahorita. El señor, acá, el mismo día, el señor gana una consulta democrática en mi partido y va a ser el candidato presidencial de mi partido y yo soy la primera votación de mi partido. A mí me parece que lo elemental, responsable y decente es sumarme a su campaña, ayudarle, pues no ponerme pues con un compromiso elemental. Uno, no tenemos que ponernos de acuerdo en todo, tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Nos pusimos de acuerdo en eso y él cumplió su parte, yo cumplí la mía. Me parece que así se construyen. Yo no aspiro a que el claudismo exista. El claudismo no va a hacer nada, no va a servir de nada en Colombia. De nada, cero. Sería otro caudillismo más intrascendente y banal. Yo me metí en esto para ayudar a fortalecer un proyecto político que persista, que perdure, que se democratice, que crezca, que tenga bases regionales y que ayude a transformar y a construir la paz de Colombia. Y en eso estamos. Y hay distintas maneras de hacerlo. Bueno, viene la segunda pregunta, luego la tercera. Muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido, muy interesante la conferencia. Pues, yo trabajé con la MOE y nosotros, de hecho, aquí en la universidad estamos analizando hace unos meses la propuesta que la MOE lleva para el sistema electoral. Proponían la lista acabar con el voto preferente, ella lo decía, ella está muy empecinada, pues apoya mucho la idea, pero entonces yo le preguntaba a ella, pueda que por un hecho democrático armemos unas primarias, pero a nosotros qué nos dice que esas primarias no se puedan corromper, porque además ella proponía que sean con personas que estén adscritas a partidos y todas esas cuestiones. Primero eso, y segundo, que me preocupa, de alguna forma apoyo el voto, de alguna forma, como una especie de experimento, por un tiempo a ver qué pasa, para si la gente se pellizca y se mete con la política. Pero me da miedo otra cuestión, y es que por haber muchos más votantes, se propague más la corrupción y la compra de votos. Entonces, en esta reforma, ¿cómo contrarrestar eso? Porque yo sí creo, eso yo lo veo aquí llegando. O sea, yo veo aquí en la esquina lo mano, aunque los partidos políticos estén un poco más organizados, por ser una lista cerrada, pero de todas maneras, eso hay tigres en todo lado, entonces yo los veo aquí en la esquina y yo me imagino esa compra de votos cómo va a ser de voraz y de agresiva. Entonces, esas dos cosas. Que las primarias no se vuelvan corruptas y que la compra de votos no sea creciente de una manera increíble con el voto obligatorio. Y muchas gracias. Yo no creo que haya manera de garantizar que la corrupción no interfiera o en el voto preferente o en la lista cerrada. Que se elimine, digamos, yo no. Pero la respuesta es simple, no creo que haya algo particular que pueda hacer la reforma que lo evite. Te podría decir, por ejemplo, paralelo a la reforma estamos tramitando un proyecto de ley sobre incentivos al voto. Supongo que no voy a ir a voto obligatorio. Por ejemplo, facilitarle el transporte a la gente, sobre todo en las zonas rurales o semirurales. Poner algunos mayores incentivos. ¿Qué tal si le dijéramos a los jóvenes, bueno, los que tengan que prestar el servicio militar obligatorio, que es odioso, lo que ustedes quieran, pero mientras exista, si votan, le rebajamos 6 meses del servicio militar obligatorio? ¿Sería un incentivo para votar o no? Tal vez sí. Si le dijéramos, no le vamos a rebajar el 10% en la matrícula de las universidades públicas, le vamos a rebajar la mitad. ¿Los incentivaría a votar? Tal vez sí. Entonces, digamos, yo creo que hay unos estímulos al voto públicos, estatales, que pueden, digamos, contribuir a que uno estimule una mayor masa de votantes que no se está dejando comprar. O sea, es que los que quieren comprar votos tienen a disposición esos 30 millones de electores que no votan. No, es decir, no es por, ¿sí me entiendes? No es por el voto obligatorio que ahora sí van a poder salir a comprarlos. Al contrario, yo creo que el voto obligatorio va a traer una masa de votantes que no tienen cómo comprar y que va a competir contra el voto comprado.
Eso es lo que además, digamos, los estudios comparados, de política comparada en otros países nos indica que puede pasar. ¿Elimina la corrupción 100%? No. ¿Elimina la abstención 100%? No, pero es una competencia por diseño institucional contra el clientelismo y el voto comprado importante. Le estamos generando un competidor muy grande. Mira, yo te lo digo, yo lo veo, es que es increíble. En el Consejo de Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, hay concejales de 10.000 votos. Esos tipos son los reyes porque tienen esa curul y se reproducen ahí por tener 10.000 míseros votos. El día que esos tipos tengan que competir contra listas cerradas que ponen 50 o 60.000 o 100.000 votos, son don nadie. Chao. Claro, para eso hay que tener partidos responsables que por dentro no los pongan en el primer lugar, sino pues, donde no tengan chance o no los pongan. Entonces, las prácticas son lo que más cambia la práctica son las prácticas, pero en algo puede ayudar el diseño institucional. Mi intuición primera es que el voto obligatorio más es lo que le complica la vida al voto comprado, al voto clientelista, que lo que se la facilita. Y en las primarias, yo realmente lo que creo es que las primarias, pues no hay manera de eliminarlo y no veo aparte los incentivos al votante. Más que las primarias, puede que pase una cosa, las primarias son el mismo día, todos los partidos, supón tú que para convencer a la U les decimos, bueno, van a poder hacer allá sus primarias, todos vamos a ir a elecciones el mismo día con voto preferente. Realmente lo que vamos a tener es una campaña más larga. Bueno, y entonces el ñoño y Musa digan, bueno, está bien, aceptamos así, ¿no? Si podemos seguir, aceptamos así. ¿Vamos a evitar que el ñoño y Musa compren votos cuando vayan a las primarias? Yo creo que no. Pero si tenemos mayor financiación pública para candidatos que no son el ñoño, sino Claudia, pues hay Claudias con mayor financiación pública que van con eso a poder competir contra los ñoños. Ahí poquito a poco algo se ganará. Y si uno logra que ese partido se vuelva un poquito más organizado y haya mayor conducción, algún día alguien sanciona por dentro al ñoño. Entonces es un proceso, pues no creo que el diseño institucional lo proponga todo, pero tampoco, yo no intuyo que genere más problemas. Es un gran debate con amigos del Polo Democrático, por ejemplo. Alexander me decía, no, vos no entendés, nos van a aplastar. La lista cerrada va a acabar el voto de opinión. Yo le decía, no, yo no creo. Yo creo que la gente va a seguir sabiendo que este es el Partido Verde, que lo distingue del Polo y que lo distingue de la U. Va a saber que en la lista del Partido Verde están Claudia López y Antonio Navarro y Pepito Pérez, y va a escoger esa apuesta política u otra. Yo no veo por qué eso va a restarle votantes de opinión. Al contrario, si Claudia va de tercera, mis amigos que querían votar por mí van a tener que decir, carajo, hay que hacer un esfuerzo el berraco o no salimos. Vamos a tener que redoblar esfuerzos entre todos y yo voy a dejar de competir con los dos señores que tengo sentados al lado, que no tiene sentido que yo compita con ellos. En el voto preferente, ¿yo contra quién estoy compitiendo? Contra los que están en mi lista. Esos son mis contendores, mis enemigos, no los del otro partido. Yo ni me fijo quién está en el otro partido. Mi problema es quién está en mi partido. Eso no tiene mucha lógica. ¿Ya? Senadora López, yo le quería tocar un tema que usted iniciaba y era el de las transnacionales y la minería. Y usted hacía referencia a las consultas previas y todos esos grupos que se oponen a la minería porque claramente violentan los intereses de unas minorías, como son minorías étnicas. Por decir algo, los grupos indígenas, se quiere hacer minería en lugares que son de grupos indígenas, las transnacionales. Ellos no tienen como el voz ni voto, sino que están unas personas con mucho poder. Por decir algo, el presidente de la Agencia Colombiana de Minería decía que la opinión pública se estaba inventando páramos y que estábamos yendo en detrimento de la famosa locomotora minera y exponía cifras de las bajas en las exportaciones del carbón y todo eso que se ha vivido, pero que lo que nos hemos dado cuenta es que, por decir algo, organizaciones como Drummond o Prodecol o el mismo Argos ha hecho exploraciones, ha explotado en zonas de páramos y también ha violentado intereses de grupos étnicos. Entonces, la pregunta es, ustedes como desde el Congreso y desde la bancada de la Alianza Verde, que ya el senador Navarro expuso unas cifras acerca de las pocas regalías frente a la muerte que vendían estas empresas mineras, o sea, ¿qué se puede hacer?
ustedes como bancada, que ya lo está iniciando el senador Navarro en la comisión segunda, la comisión tercera, perdón, pueden hacer, porque como usted bien lo dice, el Congreso son de relaciones, entonces ¿quién más se les podría adherir, digamos, a una reforma al Código Minero? Gracias. Mira, nosotros en la Alianza Verde tenemos como 5 temas críticos, digamos: minería, ambiente, defensa de la vida, lucha contra la corrupción, educación, inclusión e igualdad, digamos, esa es nuestra agenda principal. En este tema que tú planteas, acordamos estudiar este semestre varios temas para tener iniciativas que proponer el semestre entrante. Tenemos andando 5 tipos de iniciativas, digamos. Una, que defienda la consulta previa, tal cual, digamos, un poco como está funcionando hoy, con algunos ajustes, pero que la defienda, es que el gobierno la quiere acabar, en particular el vicepresidente Vargas. Y tenemos ya declaraciones públicas en documentos y en palabra diciendo es que el obstáculo al desarrollo es la consulta previa. Entonces, ahí hay que asegurarse que esa consulta sea efectivamente previa, sea requisito, se sepa sobre qué es. Tal vez podemos mejorar el procedimiento para que tenga unos tiempos razonables, pero digamos, no más que eso. Ese es un proyecto de ley que estamos trabajando. El siguiente es que, a propósito de lo de Piedras, Tolima, por ejemplo, había un gran debate, el procurador se ha opuesto, en fin. Así puede haber mecanismos de consulta popular para definir si cierta actividad económica, por ejemplo la minería, se puede hacer o no en el territorio. Yo soy de la siguiente opinión. Yo creo que el ordenamiento territorial macro no se puede decidir por consulta popular. Yo creo que eso se debe decidir por macroordenamiento ambiental, es decir, si hay páramos, hay páramos. No vamos a decir por consulta popular si este nos parece páramo o no nos parece páramo. Hay unos mecanismos, digamos, es decir, yo creo que el macroordenamiento ambiental que no hay, las CAR no lo hacen, no es competencia directa de los municipios y que es competencia de las CAR, pero no lo hacen. Hay un vacío que es básicamente, miren, a ver, hagan lo que se pueda, hagan pues lo que pueda. Y por ejemplo, Antioquia, casi el 80% del territorio de Antioquia está concesionado en títulos. Es el Estado diciéndole a los privados, vaya, mire a ver qué encuentre. Si encuentra algo bien y me cuenta, yo le digo si le doy permiso para explorar. Sin ningún criterio de macroordenamiento territorial de Antioquia, que diga, vea, usted puede, esto ni vaya, esto es bosque, estos son fuentes de agua, estos son páramos, a esto, si quiere hacer minería, vaya y mire. Aquí, si quiere hacer agroindustria, vaya y mire, si le sirve, si no, si cómo. Si aquí quiere hacer, ese macroordenamiento por tipos de usos no existe en Colombia. Y deliberadamente no existe, para que esto sea pues la competencia del que más puede. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que no sé si por COMPES o por ley o por donde podamos, pero que haya unos criterios de macroordenamiento ambiental por macroregiones en Colombia, y que a partir de ese macroordenamiento ambiental puedan haber consultas populares, no para decidir si aquí se puede hacer algo o no, eso debería salir por un macroordenamiento ambiental, sino si acordamos que excluimos los páramos, excluimos la agroindustria, este pedazo sí se puede hacer. La consulta popular debería ser el mecanismo mediante el cual el plan de mitigación social ambiental de este proyecto específico minero, por voto popular, una población decida si ese plan efectivamente es un buen plan de mitigación social y ambiental y lo avala o no. Y no por la negociación entre unos cuantos, que es lo que está pasando hoy. Entonces hay unos enormes niveles o de corrupción o de amenaza o para sacar esos planes de mitigación. Esos planes de mitigación son nada. Esa es nuestra segunda propuesta y estamos trabajando en eso. La tercera es eliminar las exenciones de renta y otras gabelas tributarias que tiene la minería. Eso primero es una inequidad tributaria brutal cuando necesitamos recursos pues para proteger el mismo ambiente o recursos para educación o para otras cosas. Es decir, quitarle una cantidad de incentivos perversos económicos y tributarios a la minería como actividad. Lo tercero en lo que estamos trabajando. Lo cuarto es crear algo parecido a lo que tiene Brasil o Costa Rica, en el sentido de que tienen, digamos, retribuciones económicas a los territorios a partir de su biodiversidad. Sí, a mí me parece bien que si un territorio colombiano tiene una riqueza petrolera o minera, le demos regalías por su explotación, me parece muy bien.
pero el 80% de este territorio lo que tiene es riqueza ambiental, y por eso nadie le da un peso a los municipios, ni a los territorios. Es decir, esos territorios nos tienen que producir agua, aire y biodiversidad gratis, sin que nadie les dé una compensación para que puedan o mantener o conservar o explotar en condiciones adecuadas eso. Entonces, estamos estudiando un proyecto para tratar de crear unas especies de regalías ambientales, de manera que los municipios puedan vivir de proteger y explotar adecuadamente y no de depredar su patrimonio ambiental. Esa es la cuarta iniciativa en la que estamos trabajando. Y la quinta sería una reforma a las CAR, pues reconstruir un sistema institucional que sea capaz de hacer el macroordenamiento ambiental que estamos diciendo, de verificar que se cumpla, de administrar el sistema, digamos, técnico de cómo se calcularían y demás las regulaciones ambientales. Todo eso lo tendría que hacer una institucionalidad parecida a las CAR, pero las CAR de hoy no lo van a hacer. Entonces estamos trabajando en esas 5 iniciativas, con equipos conjuntos de nuestras UTLs, a ver si somos capaces de ir radicando esos proyectos el semestre entrante. Esa es, digamos, nuestra agenda en ese tema. La última pregunta, muy breve, porque ya la senadora se tiene que retirar. Buenas tardes, yo quería saber si existe en este momento alguna propuesta a propósito pues, de esa reforma de equilibrio de los poderes para cambiar algún elemento de la Procuraduría en este momento, pues dadas las dificultades que se advirtieron el año pasado, algunos vacíos que se encontraron con el caso de Petro, lo que está ahorita con el profesor de la Universidad Nacional. Yo quisiera saber si hay algún mecanismo para reformar la elección del procurador o establecer más rigurosamente las funciones que tiene. Gracias. Si hay, nosotros radicamos un proyecto de ley para eso. Pero no es ningún secreto que el progresismo hace parte de la Alianza Verde. Para nosotros, por Petro y por los Petros que haya en el futuro, es importante delimitar las funciones de la Contraloría. Para que pueda ejercer su función de control, vigilancia disciplinaria de la Procuraduría, no queremos cercenar pero si queremos que haya un mínimo balance entre la facultad sancionatoria que tiene una persona, que ni siquiera tiene doble instancia, ¿no? Que riñe, digamos, contra los derechos políticos de un ciudadano. Le propusimos al gobierno, digamos, el tema es que esto es de ley, no va en el equilibrio de poderes, porque no requiere realmente una reforma constitucional, la inmensa mayoría es de ley. Había un pedacito chiquito que podía requerir, pero nada nos impide meterlo y decir, tener un principio general, digamos, en el proyecto, se lo propusimos al gobierno, no lo aceptó. No lo aceptó. Entonces, nuestro proyecto de ley va paralelo. Y básicamente, para resumirte, lo que está proponiendo es, bueno, en relación a la forma como se elige el procurador, nosotros quisiéramos que hubiera, ya logramos acordar en la reforma de equilibrio de poderes, unos criterios generales para cualquier proceso de convocatoria o elección pública o elección que se haga por cualquier cuerpo colegiado. Que haya un principio de equidad de género, de transparencia, de publicidad, de selección objetiva. Al menos para hacer unas listas de elegibles. Y que después, nos parece bien que el Congreso elija al procurador y elija al contralor, que son dos instrumentos de control político sobre el Ejecutivo. Pero que eso arranque, digamos, de una lista de elegibles que se haga con criterios de convocatoria pública. En el caso del Contralor, metimos esa propuesta con los mismos criterios, el mismo procedimiento, para Contralor Nacional y para Procurador. Ganamos en Contralor, pero perdimos en Procurador. Porque la propuesta del gobierno es que la terna de Procurador la mande el presidente. Es un contrasentido. ¿Cómo va el presidente a escoger a quien lo va a vigilar? No tiene mucho sentido. Pero el gobierno insiste en eso y nos derrotó. Entonces, en la forma de elección no pudimos cambiarlo por ahora. Y el proyecto de ley, básicamente lo que hace es decir, vean, un procurador, para resumirles, un procurador va a poder amonestar, va a poder sancionar y va a poder suspender con el procedimiento que hay hoy dentro de la Procuraduría, básicamente. Pero, si va a destituir o a inhabilitar, dos sanciones que ya entran a reñir con derechos políticos en el caso de elegidos de elección popular, entonces el procurador puede instruir el proceso, pero la sanción la debe imponer un juez, es decir, debe trasladar el proceso a una instancia judicial donde se tramite con las garantías judiciales que hay. Esa es básicamente nuestra propuesta. Por supuesto, el procurador
no le gusta el proyecto, yo ya lo discutí, digamos, con él. Quedamos de buscar alguna fórmula, porque el procurador radicó una reforma al Código Único Disciplinario, una reforma grande, de todo el código. En general bien encaminada, digamos que precisa. Parte del problema disciplinario es que a diferencia, en lo penal a ti te tipifican exactamente por qué te están sancionando. En cambio, pues, en lo disciplinario, la tipificación de las conductas de faltas disciplinarias son súper ambiguas y generales, cabe cualquier cosa. Entonces, digamos, él está haciendo un esfuerzo de tipificación mejor, lo cual nos parece bien, y estamos tratando de encontrar alguna fórmula para ponernos de acuerdo en esto. Vamos a ver si lo logramos, pero por lo menos tenemos nuestro proyecto avanzando, pues toca bregar a convencer a otra gente. La bancada de cualquier conservador se opone completamente a cualquier cosa que limite de cualquier manera las funciones del procurador. Ahí, por ejemplo, el Centro Democrático también se opone, o sea, con esas dos fuerzas no contamos, así que tocaría ver si con otras bancadas logramos hacer algún acuerdo para sacarlo adelante, pero tenemos eso en trámite, es una parte importante de nuestra agenda. Fue uno de los 5 proyectos que en conjunto con el Polo Democrático radicamos el primer día que llegamos al Congreso. Y ahí lo tenemos en trámite. Bueno, le agradecemos a la senadora su presencia, a ustedes que hayan asistido a esta participación.